redes sociales. El día de hoy lo que vamos a hacer de manera general, vamos a hacer una presentación con algunas de las precisiones que ya tenemos. Les comento que estas precisiones son en base ya a la plataforma en la que nosotros tenemos que trabajar. Por ahí habíamos recibido algunas otras presentaciones previas, pero era una plataforma que se había usado en un primer momento. En este momento, para la generalidad, vamos a trabajar con una plataforma nueva. No se había trabajado, por lo tanto, los datos que nos solicitan son diferentes a los que se pedían en un primer momento. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo les voy a comentar que vamos a trabajar la primera parte de esta sesión va a ser a través de la presentación y explicación de unas diapositivas que tienen que ver prácticamente con cada uno de los pasos que tenemos que ir siguiendo. Y después, al cerrar esta primera parte, empezaríamos una ronda de preguntas y respuestas. En esa ronda de preguntas y respuestas, seguramente ustedes nos van a comentar lo que sus compañeros ya les han dicho. Con respecto a que yo ya estoy aquí, pero no me deja avanzar, yo no sé qué dato tengo que poner aquí, no sé cuál es la situación de esta, para poderle dar seguimiento. Yo les comento que en la oficina acomodamos de tal manera a un compañero para que le diera seguimiento a través de los ATPs de sector a las dudas que han surgido con cada uno de sus compañeros. Y a partir de ahí pudiéramos estar en comunicación con los compañeros de Toluca en especial sobre algunas situaciones que pudieran no quedar claras, ¿no? Quiero hacer aquí nada más una precisión y quiero ser muy puntual. El llenado de esta declaración, esta manifestación de bienes es de carácter completamente personal. Nosotros no podríamos decir qué sí deben poner y qué no deben poner. Cada uno tenemos situaciones particulares. Habrá quienes tengamos a lo mejor una papelería, habrá quienes tengamos intereses personales, habrá quienes tengamos algunos bienes que tengamos que manifestar o no. Sin embargo, esa es una situación que debe decidir el compañero al momento de manifestarlo. Nosotros no estamos en la posibilidad de decirle qué sí debe manifestar y qué no debe manifestar. Esta reunión en específico es únicamente para guiarlos en el proceso y a lo mejor algunas dudas que pudiéramos tener con respecto a algunos casos particulares. Pero vuelvo a repetir, la responsabilidad recae completamente en el compañero. Les hacemos también la invitación a que empecemos a intentar completarla lo más pronto posible. Somos muchísimos los compañeros que debemos cumplir con esta obligación y la plataforma se pone sumamente lenta. Nos saca, empezamos y nos saca y hay que volver a entrar. ¿Cuál sería la ventaja? Que si nosotros vamos guardando algunos datos, lo que nos va a hacer es permitir ya no volver a regresar desde el principio, sino nos permite ir avanzando poco a poco. ¿Cuándo ya no podríamos hacer ninguna modificación? Cuando nosotros dimos guardar y enviar. Ahí ya no podremos hacer modificaciones, pero mientras nosotros podamos estar ingresando, irlo revisando, pues entonces podríamos estar pues trabajándola de tal manera que pudiéramos cumplir con esta obligación. Nos hacen la invitación y bueno, en razón de lo que pudiera surgir, que nosotros concluyamos esta obligación antes del 31 de mayo. Si bien es cierto que cuando nosotros entramos a la plataforma nos da otra información, quedaría pendiente para cualquier compañero que haya tenido alguna dificultad en especial y que no le haya permitido avanzar. Les comento que nosotros tenemos la posibilidad de irle dando seguimiento a la plataforma y al avance que tenemos como subdirección. Y entonces, en función de eso, nosotros a partir del 15 de mayo empezaremos a darle seguimiento con los ATPs de sector con la finalidad de ir midiendo los avances para que para el 31 de mayo nosotros hayamos concluido en la mayoría con esta situación.
quiero comentarles que el fin de semana los compañeros de la oficina ya nos hicieron el favor de darle seguimiento a los compañeros que no habían recibido sus notificaciones. Al día de hoy ya los compañeros recibieron, teníamos reportados alrededor de 350 compañeros. De esos, ya la mayoría ya les llegó su notificación. Tenemos pendientes únicamente 36 compañeros. De todo lo que ustedes nos habían reportado, tenemos pendientes únicamente 36. De esos 36 compañeros que tenemos pendiente, tenemos algunos casos donde su correo está incorrecto, porque no nos permite enviar la información. Pero también tenemos 26 compañeros donde todavía la Contraloría no los ha dado de alta para poderles generar el usuario y contraseña. Esos ya se mandó la información a Toluca para que a la brevedad nos los liberen, les hagan llegar la contraseña y estaríamos cumpliendo más del 90% ya de los compañeros que les hacía falta. Lo que sí les pediríamos, vuelvo a repetir, a través de nuestros enlaces con los sectores, que nos hagan favor de que los compañeros verifiquen que les haya llegado su usuario y su contraseña para que ellos ya estén en posibilidades de empezar con esta actividad. Pues bien, les voy a presentar a nuestro compañero Marco Antonio Monroy. Él nos va a hacer favor de darle seguimiento a esta actividad y nos va a hacer favor de ir trabajando la presentación. Yo les invito a que vayamos viendo las presentaciones, vayamos haciendo algunas preguntas para que al final podamos empezar a comentarlo entre todos. Y muchas veces la sugerencia también, a lo mejor en este momento yo no tengo esa pregunta, pero pudiera ser que después alguno de nuestros compañeros tengan dudas al respecto. Entonces, les sugerimos que pongamos atención a la sesión de preguntas y respuestas, porque a lo mejor en este momento no es mi pregunta, pero algún compañero pudiera surgirles más adelante. Entonces, pues agradezco, maestros, su presencia y Marquito, te dejo en el uso del micrófono, si me haces favor, para comenzar con la actividad. Muchas gracias, maestra Nuri. Buenos días a todos, supervisores, jefes de sector. Pues en el encargo, en la comisión de tratar de coadyuvar con la responsabilidad de cumplir con nuestra declaración patrimonial, pues nosotros estamos tratando de llevar a cabo todas las estrategias posibles para ayudar a todos nuestros compañeros y lograr la meta de que el 100% del personal de la subdirección de primarias en Ecatepec cumpla con esta obligación. Parte de las estrategias que hemos tomado, como lo mencionaba la maestra Nuri, es capacitar al personal de la subdirección para que a través de ellos ustedes también tengan un medio para solventar cualquier duda que les surja. Y pues otra estrategia es esta, precisamente estas reuniones donde trataremos de explicar a detalle cómo es la declaración, qué campos se llenan, a qué se refiere cada campo y con esto poder tener las herramientas necesarias para que cualquier compañero que se acerque a ustedes o a nosotros podamos despejar esas dudas y al final lograr la meta, ¿no? Si me permiten, sin más, voy a presentar mi pantalla. Es esta presentación ya la tienen ustedes bueno, se les hizo llegar en su momento, ya la pueden consultar y la iremos desmenuzando poco a poco, ¿no? Ok. Listo. ¿Ya, pueden ver la presentación?
Sí, se ve. Gracias. ¿Sí? Sí. Pues iniciamos con la presentación. Aquí en la primera diapositiva nos están pidiendo, bueno, estamos poniendo los datos o los documentos generales que necesitamos tener a la mano antes de iniciar nuestra declaración. No quiere decir que los vayamos a usar todos, porque recuerden ustedes que hay dos tipos de declaraciones. Una es la declaración simple, que la vamos a hacer prácticamente todo el personal de la subdirección. Y una declaración ampliada, que esa solamente la llenan personal, mandos medios y superiores. Mandos medios nos referimos a subdirectores o jefes de departamento. En este caso, para la subdirección de educación primaria, la única que va a hacer una declaración amplia es la maestra María Julia. De ahí en fuera, todos los demás haremos una declaración simple. Por eso no para todos es requerido todos estos documentos. Sin embargo, están ahí para consulta. Ok, ya todos, como mencionaba la maestra Nuri, ya todos en general, más del 99.99% ha recibido sus contraseñas. Con esta contraseña nosotros entramos al portal declaranet.secogen.gov.mx y ahí digitamos nuestro CURP y la contraseña que nos llegó a través del correo. Inmediatamente después de que nosotros nos logueamos con esta contraseña, nos pide que nosotros generemos una contraseña ya individualizada, porque la contraseña que nos manda pues es una contraseña que se genera a través del sistema, pero en el mismo sistema se puede ver esta contraseña. Entonces, cualquier usuario puede tener, cualquier usuario del sistema que regula esta plataforma puede ver esa contraseña. No así una vez que ya el personal personaliza su contraseña, entonces ya se vuelve privada y ya no hay forma de que otra persona pueda ingresar al sistema por ellos. Entonces, por eso la importancia de personalizar nuestra contraseña. Esta es la pantalla que nosotros vemos ya cuando ingresamos al sistema. Simplemente damos en presentar declaración y ya nos lleva pues a nuestra declaración. Son 6 apartados en particular, 7 apartados los que nos pide información. El primer apartado es de datos generales. Ya vienen precargados algunos datos. Los campos que vienen marcados con asterisco son obligatorios, los demás pueden ser opcionales. En este campo simplemente lo que vamos a llenar es país de nacimiento, nacionalidad como campos obligatorios, un correo electrónico institucional si es que existiese, si no lo dejamos en blanco, el número de teléfono, estado civil, ya sea soltero, casado o otros, ¿no? En el caso de que nosotros vamos a ir seleccionando ciertas opciones, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos casado, nos despliega otro menú. Ese menú nos pide si somos por sociedad conyugal, separación de bienes o otros. Como vemos, son datos generales muy básicos, ¿no? Después, en el siguiente, bueno, voy a regresar a la diapositiva anterior. Al terminar de llenar los campos de ese apartado, simplemente nosotros damos guardar e ir a la siguiente sección. Automáticamente nos manda a la siguiente sección, que es el domicilio del declarante. Aquí el primer dato que nos pide es el código postal. Nosotros no lo podemos ingresar directamente en el campo. Nosotros para poder ingresarlo tenemos que seleccionar la opción de ver catálogo. Ahí nos despliega otro menú donde nosotros ingresamos el código postal y nos despliega las colonias de ese código postal. Nosotros seleccionamos nuestra colonia y automáticamente se llenan los campos de entidad federativa, municipio y colonia. Ya solamente concluimos con ingresar la calle y los números, perdón, y el número. En esta parte también ya viene precargada alguna dirección. Por lo general, en la mayoría de los casos, nos pusieron la dirección de las oficinas centrales de SEGEM en Azcapotzaltongo. Pero pues hay que corregirlas, hay que corregir este dato.
Ok. Una vez que ingresamos nuestro domicilio, igual le damos guardar y ir a la siguiente sección y nos piden nuestros datos curriculares. Si ustedes recuerdan, en el mes de noviembre nosotros estuvimos llenando un Excel donde nos pedían pues toda esta información para dar de alta el padrón de servidores obligados a presentar la declaración patrimonial. Y también en el mes de febrero nosotros estuvimos llenando un formulario de Google donde se complementaban esta información, que es la que iba a cargar la Contraloría en este sistema. Entonces ya viene precargada cierta información. Sin embargo, pues puede ser que no sea correcta, puede ser que haga falta llenar más información o que se haya modificado en el transcurso de noviembre para acá. Entonces, en el apartado de datos curriculares, aquí metemos nuestro nivel máximo de estudios. No vamos a meter todo el historial de estudios, simplemente el nivel de grado máximo. Si viniera algún otro, podemos nosotros modificar esta información, ya sea agregando, modificando, dejando sin cambio o dar de baja esa información y agregar la nueva información. Simplemente dando clic en este botón de agregar, nos va a pedir toda la información de nuestra escolaridad. Este es el menú que despliega de toda la información que nos pide. El nivel de escolaridad, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, todo este tema. El nombre de la institución tal cual esté registrada. Es decir, muchas veces nosotros ponemos, por ejemplo, si a los que estudiaron en la UPN, nosotros ponemos ahí UPN y no debe ser todo el nombre completo, Universidad Pedagógica Nacional o Universidad Nacional Autónoma de México, o cual sea, pero que sea el nombre de la institución tal cual esté registrada la institución. Igual en la carrera o área de conocimiento. Recordemos que todos vamos a presentar la declaración, entonces no solamente docentes, también personal de apoyo y asistencia, también administrativos. Y en este caso, pues no todos ellos tienen una licenciatura o un posgrado, como la mayoría de los docentes. Entonces aquí, en el nombre de la carrera o el área de conocimiento, pondremos si tenemos una licenciatura tal cual dice nuestro título o el nombre registrado de la carrera. O si fuera el bachillerato o secundaria, pues simplemente ponemos ahí bachillerato general, secundaria técnica, secundaria general, en específico el área hasta donde hayan llegado, ¿no? Aquí también nos pide el estatus, ya sea cursado, finalizado o trunco. Si nosotros seleccionamos cursando o trunco, no nos pide fechas pues de nada, ¿no? Ni cuando lo cursamos, cuando dejamos trunco o cuando ingresamos. Pero si nosotros seleccionamos finalizado, automáticamente nos va a desplegar otro menú donde nos va a pedir el año donde concluimos esta carrera, ¿no? Nos va a pedir el documento obtenido, la boleta, certificado, constancia, cualquier documento que nosotros tengamos que compruebe esa escolaridad. También nos va a pedir, nos menciona el periodo. Esto se refiere a la modalidad en que estaba distribuida la escuela, ¿no? Es decir, si eran por año, por bimestres, por semestres, por cuatrimestres. Y nos pide que definamos cuántos fueron los que cursamos. Es decir, por ejemplo, los de la Universidad Pedagógica Nacional, su escolaridad está dividida en semestres y nos pide el número que serían 8 semestres o los que hayan cursado en su momento. Cuando nos habla sobre el lugar donde se ubica la institución educativa, si nosotros seleccionamos, si se encuentra en México, nos despliega otro menú donde nos pide municipio y entidad federativa donde se encuentra la institución educativa, o si es en el extranjero, solamente nos despliega el menú de el país, ¿no? Especificar el país donde se encuentra. Le damos guardar y nos vamos a la siguiente sección.
Aquí es donde pues empieza lo un poquito más complicado. Lo demás, pues como son datos generales, pues nos vamos pues rápido, ¿no? Pero aquí es donde empieza pues todas las preguntas o dudas que surgen vienen ya desde aquí. El dato del empleo, cargo, comisión. Como les comentaba, esta información ya viene precargada con información que dio la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal que envió a la Contraloría del Gobierno del Estado de México. En su mayoría ya viene casi todo lleno. Y aquí viene la primera duda. Cuando vemos la fecha en la que nos están diciendo como fecha de ingreso, a todos nos pusieron el 1 de mayo del 2021. Esto no quiere decir que esta es la fecha con la que estamos ingresando nosotros. Esta fecha se refiere a que a partir del 1 de mayo del 2021, nosotros estamos iniciando con la obligatoriedad de presentar nuestra declaración. Entonces, para que nuestros compañeros no se alarmen y digan, es que me están poniendo una fecha que no es mi fecha de ingreso. Más abajo nos vienen dos campos que nos dicen el nivel o orden de gobierno. Ya también vienen precargados y seleccionados el nivel de orden de gobierno estatal y el ámbito el ámbito público. También aquí vamos a tener muchas dudas porque nos van a decir, es que nosotros no somos estatales, nosotros somos federalizados. En este apartado no se refiere al sostenimiento de nuestro empleo. Nuestro sostenimiento efectivamente es federalizado, pero el orden de gobierno al cual nosotros pertenecemos y el cual estamos haciendo nuestra declaración patrimonial y de intereses es el orden del orden estatal y el ámbito público pertenece al Ejecutivo, debido a que la mayoría de las secretarías, en este caso la secretaría que nos corresponde a nosotros, la Secretaría de Educación, pertenece al Ejecutivo. Y también nos pide si estamos nosotros contratados por honorarios. La mayoría de nosotros no estamos contratados por honorarios, sin embargo, sí tenemos casos como aquellos que cubren becas comisión o aquellos que cubren gravidez o cubren prejubilatorios, que sí se consideran como empleados por honorarios. Si nosotros ahí seleccionamos que sí estamos contratados por honorarios, simplemente nos manda a la siguiente sección. Pero en la mayoría de los casos vamos a poner que no estamos contratados por honorarios, sino por un salario. Y si nosotros seleccionamos que no estamos contratados por honorarios, nos va a pedir que pongamos el dato de nivel de empleo, cargo o comisión. Dato que nos piden de nivel de empleo, nosotros no lo manejamos. En SEIEM no tenemos un nivel de empleo. Todas nuestras plazas son por hora, jornada, entonces no manejamos este dato. Por lo tanto, todos nosotros, en la generalidad, vamos a poner las letras NA de que no aplica para nosotros, para SEIEM, para que lo comenten con todos nuestros compañeros. Ok. Continuando con en ese mismo apartado, una vez que hemos puesto el nivel de empleo, como no aplica, nos piden una descripción básica de cuáles son nuestras funciones principales. Ya vienen ahí un listado de posibilidades que describen funciones principales básicas. Si alguna de ellas corresponde a nuestras funciones principales, la podemos seleccionar y no es necesario seleccionar una, podemos seleccionar varias. Pero si ninguna de ellas corresponde a nuestras funciones principales, nosotros podremos seleccionar el campo de otro y sea cual sea la que hayamos seleccionado, nos pide que especifiquemos o hagamos una breve descripción de la función principal. Ya ese sí un campo un campo abierto al texto, sin límite de caracteres, ¿no? Sin embargo, pues aquí no se pide que nos despleguemos porque sabemos que todos tenemos 1000 funciones, ¿no? Es decir, pues imagínense tratar de describir las funciones de un jefe de sector o un supervisor, e inclusive las de un director o un docente, pues las funciones son infinitas, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es una breve descripción de las funciones principales.
Nos pide también el teléfono y la extensión de nuestro centro de trabajo. Aquí va a haber casos, tenemos casos de escuelas que no tienen número telefónico. Aquí nos está pidiendo la Contraloría que si no tienen número telefónico en sus centros de trabajo, coloquen su número de teléfono personal. Y en caso de que no exista extensión en su centro de trabajo, simplemente ponemos el campo 0 porque si son datos, son campos obligatorios que necesitamos poner. Si los dejamos en blanco no nos deja pasar a la siguiente sección. Y también nos pide el domicilio del centro de trabajo. Al igual que cuando pusimos nuestro domicilio personal, el primer campo que nos pide es el código postal. Lo hacemos de la misma manera, seleccionamos ver código, nos despliega el otro menú, ingresamos el código postal, seleccionamos la colonia y concluimos con el pues calle y número del centro de trabajo. Una vez que nosotros metimos este primer empleo y le damos en guardar e ir a la siguiente sección, nos despliega nuevamente este nuevo menú, un nuevo menú igual a este de datos del empleo y cargo de comisión. Es decir, estos campos ya vienen precargados para todos con el empleo de mayor rango, es decir, un docente, un maestro que tiene una plaza directiva y una plaza docente, va a venir precargados los datos del empleo de la plaza directiva. Pero no es su único empleo, también tiene que cargar su empleo de la plaza docente. Entonces, al darle guardar y siguiente, le vuelve a desplegar el menú y ahí da de alta su otra plaza. Eso es para los casos que tengan doble plaza, pero también tenemos casos de personal que no solamente tiene el empleo de CIEM, es decir, tiene el empleo de CIEM y aparte trabaja en pues no sé, en un instituto particular o en cualquier otro trabajo que tenga, que esté desempeñando en este momento. Obviamente estamos hablando de empleos formales. Entonces, ahí se llenan con los mismos campos que nos están pidiendo, ¿no? Ok. Una vez que concluimos de cargar la información de nuestro empleo actual, nos piden nuestra experiencia laboral. ¿A qué se refiere en experiencia laboral? Es decir, todos los empleos que nosotros hayamos tenido antes del empleo actual, el empleo que estamos reportando. Y solamente se refiere a empleos formales, que hayan sido registrados y que estén declarando, bueno, o que hayan tenido ingresos a través o que estos empleos estén registrados en Hacienda, ¿no? Son empleos formales. Y no hay temporalidad, es decir, pueden ser empleos del año pasado o pueden ser empleos de hace 20 o 30 años. Y nos piden los últimos 5, si es que los hubiera. Si no hubiera empleos que reportar, simplemente seleccionamos ahí, no tengo datos que reportar, le podemos guardar y nos manda a la siguiente sección. En caso de que sí existan datos que reportar, nosotros le ponemos agregar y nos va a mandar el menú al siguiente menú. Aquí hay que hacer una aclaración porque una de las muchas dudas que hemos tenido es, por ejemplo, vienen maestros que vienen por cambio de estado. Entonces ellos, hay una confusión en que si un empleo anterior es cuando ellos estuvieron digamos, alguien que viene del Distrito Federal, la duda es si ellos lo reportan como un empleo anterior. No es el caso, porque al final de cuentas sigue siendo parte del mismo empleo, solamente tuvo una reubicación en su centro de trabajo, del Distrito Federal al Estado de México. Su patrón sigue siendo la Secretaría de Educación Pública. Entonces, para estos casos, la parte del empleo del estado anterior no se considera como otro empleo. Si aparte de estar trabajando, en este caso en el Distrito Federal, tuviera otro empleo, es decir, una escuela particular, o trabajaba en gobernación, o trabajaba en cualquier otra parte, esos son el tipo de empleos que entonces estarán reportando en este apartado. Ok. Estos son los datos que pide para cargar un empleo.
Primero, ¿qué tipo de operación? Si vamos a agregar o modificar alguno que ya estaba precargado, simplemente dejarlo sin cambio. Si nosotros le damos a agregar, nos pide este empleo de qué tipo de ámbito pertenece. Es decir, si pertenece al ámbito público, cuando nosotros seleccionamos el ámbito público, nos despliega y nos pide ese empleo del ámbito público a qué orden de gobierno pertenece. Al orden de gobierno federal, estatal o municipal, y al ámbito público del ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo podemos definir a qué orden de gobierno pertenece? Es decir, pues si nosotros estamos reportando un empleo, por ejemplo, los maestros que trabajan en el sistema estatal o alguna vez trabajaron en el sistema estatal, pues el orden de gobierno es estatal. Y si trabajaron para alguna secretaría que pertenecía al Ejecutivo, pues seleccionarían que es el ámbito público. El ámbito público pertenece al Ejecutivo. No todos los ámbitos públicos pertenecen al Ejecutivo. Por ejemplo, si alguien trabajó en una senaduría o en algo que pertenece al Legislativo, o en alguna procuraduría o fiscalía, pues pertenecen al orden público judicial, o algún fideicomiso o algo, pertenecen a un órgano autónomo. Aparte de ser del orden público, también puede ser del orden privado. Simplemente seleccionamos privado y continuamos con la siguiente información. Nos piden el nombre del ente público o de la empresa, tal cual esté igual registrado en Hacienda, ¿no? O como esté registrado, ya sea la empresa, o pues en este caso, si fuera alguna secretaría, pues el nombre de la secretaría. Nos piden también como campo opcional el RFC, ya sea de la empresa o de la dependencia donde nosotros laboramos. No lo pone como un campo obligado porque a veces pues no lo tenemos ese dato. Sin embargo, si lo tuviéramos, lo podemos ingresar. Nos pide el área de descripción, el puesto, la función principal y todos estos son campos abiertos, ¿no? Entonces, igual nosotros damos una descripción de nuestra función principal. Y nos pide al sector al que pertenece. En viene en una lista desplegable de todos los sectores, por ejemplo, el sector del agrícola, sector comercial, sector de seguridad pública. Ya viene una lista precargada. Si no viene el sector al que pertenece el empleo, nosotros seleccionamos otro y entonces especificamos al sector. En particular, por ejemplo, el sector de la educación no viene en ese listado. Entonces nosotros si ellos trabajaron en algo que pertenece al sistema de educación, seleccionarían otro y especificarían que es el sector de educación. También viene el sector de minería, todos los sectores comerciales. Nos pide la fecha en que ingresamos a ese trabajo y la fecha en que concluimos ese trabajo. Y nos pide igual el lugar donde se ubica, México y el extranjero. En esta ocasión solamente seleccionamos México, no nos pide ni localidad ni municipio como en el campo anterior. Bueno, estos son los campos que piden. Una vez que concluimos, le damos guardar, nos regresa al mismo menú y podemos agregar los 5 empleos. Si ya no tuviéramos más empleos que agregar, simplemente vamos a guardar e ir a la siguiente sección. Después nos va a pedir los ingresos netos mensuales. Los ingresos netos mensuales de todos los empleos actuales que reportamos en la sección anterior. El primer dato, igual ya viene precargada la información de lo que ganamos aquí en SEYEM. Ya viene un dato precargado, sin embargo, esta información la dio igual la Dirección de Administración de Personal a Contraloría a través de su área de nómina. Sin embargo, pues puede haber errores. Puede ser que el dato que está plasmado en este apartado no sea correcto. Entonces, por eso nosotros les estamos recomendando
que pues todos verifiquemos esta información con nuestros talones de pago, y una vez que si vemos que la información ahí es correcta, simplemente la dejamos. Si hubiera alguna variación, entonces nosotros ahí podemos modificarla. ¿Cómo podemos calcular este salario de ingresos netos mensuales después de impuestos, que es el dato que nos piden? Nosotros, pues todos tomamos nuestro talón de pago, y en nuestro talón de pago hay en la parte superior hay 3 apartados. Uno que dice percepciones, uno que dice total de deducciones y uno que dice líquido. Nosotros vamos a tomar el dato del talón de pago donde dice percepciones, que es el total de percepciones que nosotros tenemos. A ese total de percepciones nosotros le vamos a descontar pues tres conceptos. El primer concepto pues es el concepto 01, que es el impuesto sobre la renta. Vamos a descontarle el concepto de cuotas sindicales, que es el concepto 58, y todos los conceptos que tienen que ver con nuestra seguridad social. Es decir, el concepto 2, el concepto 4, el concepto IS y el concepto IV. Todos estos conceptos tienen que ver con nuestra seguridad social. Estos conceptos no se toman como parte de nuestros ingresos netos mensuales después de impuestos. Ese es el dato que nos pide. Una vez que ya tenemos esta cantidad, obviamente esta es una cantidad quincenal, lo multiplicamos por 2 y ya tenemos nuestros ingresos netos mensuales. En caso como les comentaba, si es correcto el dato, pues ya simplemente lo dejamos. Si no, lo podemos modificar. Después de los datos del ingreso mensual de este empleo, también nos pide que reportemos todos los ingresos que tenemos por otro tipo de actividades. Es decir, son 4 campos los que nos piden. El primero tiene que ver por actividad industrial, comercial o empresarial. Lo podemos definir como alguien que tiene un negocio aparte, ¿no? O trabaja para una empresa aparte. Cualquier persona que tenga una empresa bien registrada oficialmente, que pague impuestos, aquí en este apartado, en el 2.1, nosotros tendremos que reportarlo. También nos pide los ingresos por actividad financiera, todo lo que tiene que ver con nuestras inversiones, nuestras cuentas. Es decir, alguien que tenga una cuenta en el banco y que genere rendimientos mensuales, tendrá que reportarlo en o no solamente cuentas de inversión, también por valores bursátiles, por compra o venta de bonos, todo lo que tenga que ver con nuestro sistema financiero bancario y que le genere una ganancia a una persona, lo tiene que reportar en este apartado. También nos pide por servicios profesionales, consejos o consultorías. Aquí lo podemos poner como ejemplo. Hay muchos compañeros que se dedican pues a dar conferencias, a dar capacitaciones, a dar pues algún tipo de trabajo referente a su profesión, pero no lo tiene registrado como una empresa como tal, simplemente lo hace de manera personal y esto le genera un ingreso por prestar sus servicios profesionales sin que esto constituya un negocio. Entonces, lo reportamos en este apartado 3 y en el apartado 4 reportamos cualquier otro ingreso que tengamos y que no esté derivado ya sea por una actividad industrial, por una actividad financiera o por algún servicio profesional. Ok. Automáticamente se van a ir llenando, pues haciendo las sumas de los salarios que vamos teniendo, y también nos pide la información si nosotros tenemos ingresos o los ingresos de nuestra pareja, a través de nuestra pareja o los ingresos de nuestra pareja. Aquí hay que hacer, pues sí, hincapié en que pues nosotros somos responsables de la información personal, es decir, yo como declarante, toda la información que compete a mis funciones, a mis salarios, a mis ingresos y a mis gastos, yo soy responsable de
declarar toda esta información. Pero no soy responsable de declarar la información, ni siquiera de mi cónyuge, de mi pareja. Entonces, si bien es un dato obligatorio, si nosotros no tenemos esa información y al no ser nosotros responsables de dar esta información, entonces nosotros podemos estos campos simplemente poner un 0. ¿Por qué? Porque es un campo obligatorio. Entonces podemos poner 0, o en el caso de que sí quiera declarar la información o tenga la posibilidad de declarar la información de los ingresos de mi pareja, simplemente ahí pongo el monto de sus ingresos. Se me olvidaba comentar, en los campos anteriores, si nosotros no tenemos ingresos de otra índole, no pongamos ceros en estos campos. ¿Por qué? Porque entonces el sistema registra como que sí hubo una actividad de esta índole, aunque la ganancia de esta haya sido 0. Es decir, yo tengo una empresa, pero pues durante todo el año estuve trabajando y mi ingreso fue 0. No logré obtener ganancias de esto. Si yo pongo ahí el 0, me va a pedir el nombre de la empresa o el RFC o la razón social de la empresa donde estuve laborando o mi empresa, ¿no? Entonces, en particular en estos 4 campos, si no tengo datos que declarar, los dejo en blanco y continuamos a la siguiente sección. No así en el caso de los ingresos netos de la pareja. Ahí sí, si no tengo datos que declarar, ahí sí tengo que poner obligatoriamente un 0 o el dato que tenga. Ok. Una vez concluido, igual damos guardar y vamos a la siguiente sección. En esta sección nos preguntan si fuimos o estuvimos laborando como funcionarios o servidores públicos en el año inmediato anterior. En la mayoría, o si no, más bien el 100% de las personas que estemos haciendo la declaración en este momento, pues sí nos desempeñamos como funcionarios públicos en el año anterior. No durante todo el año, tenemos casos particulares, pero en la generalidad todos estuvimos laborando durante todo el año en CEYEM y por tanto fuimos funcionarios durante el año anterior. Si nosotros seleccionamos que no, simplemente damos guardar y seguimos a la siguiente sección. Sin embargo, la mayoría, como les mencionaba, la mayoría o la generalidad, sí fuimos funcionarios el año anterior, seleccionamos que sí, y nos va a pedir la fecha en que iniciamos y la fecha de conclusión de nuestras funciones en el año anterior. Es decir, alguien que ya venía laborando desde 2015 o 2004, 2003, que no vamos a poner ahí la fecha del 2004 cuando ingresamos, sino solamente nos está pidiendo las fechas del año, en este caso 2020, en el que estuvimos laborando. Entonces, para la mayoría de los casos, la fecha de inicio de labores del año anterior sería 1 de enero del 2020. Y la fecha de conclusión para la mayoría, y si no diría que es para todos porque continuamos laborando, la fecha de conclusión sería el 31 de diciembre del 2020. Tenemos casos particulares, por ejemplo, compañeros que están haciendo la declaración en este momento, pero ellos entraron en agosto. Para ellos su fecha de inicio sería, vamos a poner 16 de agosto del 2020, y la fecha de conclusión de funciones en el año anterior, 31 de diciembre del 2020. No quiere decir que ahí haya terminado su nombramiento, su cargo o comisión, simplemente concluyó el año siendo funcionario. Y una vez que ponemos la fecha de ingreso y conclusión, también nos piden nuestros ingresos durante el año anterior. Aquí no son ingresos mensuales, aquí sí es todas nuestras ganancias que hayamos tenido durante el año 2020. De la misma manera en que lo metimos en el ingreso mensual, nosotros ya viene precargada la información de nuestro salario anual que tiene registrado CEYEM. De la misma manera, puede ser que coincida, puede ser que no coincida. Tendremos que verificarlo. Aquí la diferencia para verificarlo es que aquí sí necesitamos tener todos nuestros talones de pago del año 2020.
todos los talones, incluyendo todos los bonos que hayamos recibido, incluyendo primas vacacionales, incluyendo aguinaldos y obviamente las 24 quincenas de nuestro salario. Y lo calculamos de la misma manera. Con el total de percepciones le descontamos los conceptos mismos que mencionamos en el apartado anterior, incluyendo también los bonos, que algunos se graban con impuestos, entonces a esos bonos también habría que descontarles los impuestos, y hay bonos que son libres de impuestos y simplemente tomamos las percepciones de ese bono, ¿no? Aquí debe de incluir también cualquier otro tipo de prestación que nos haya dado, por ejemplo, jefes de sector, supervisores que les dan el bono de deterioro o todas las prestaciones que tenemos, hay que incluirlas en este apartado. Ok. Y de la misma manera también nos piden ingresos de otra índole, también los que tienen que ver por actividad industrial, por actividad financiera, por servicios profesionales, y solamente aquí agregan uno más, que es por enajenación de bienes, es decir, si tuvimos ganancias por alguna compra o venta de algún bien mueble o inmueble, y es decir, o vehículos, nosotros tendremos que reportar la ganancia que tuvimos en ese año por alguna de estas actividades. Y de la misma manera también nos pide el ingreso de la pareja con las mismas condiciones que ya habíamos mencionado en el apartado anterior. Este es el total de lo que se refiere a la declaración patrimonial. Una vez que concluimos con la declaración patrimonial, pasamos a la declaración de intereses. Aquí simplemente nos pide si nosotros tenemos un interés o un problema o un posible conflicto de intereses. ¿A qué se refiere con posible conflictos de intereses? Les voy a poner un ejemplo. Es el ejemplo más claro donde nosotros podemos ver a qué se refiere, ¿no? Vamos a suponer que mi esposa en este momento, ella tiene una empresa que se dedica a la venta de equipo de cómputo. Y yo, por parte de mis funciones de mi trabajo, yo soy el responsable de la adquisición de equipo de cómputo para la secretaría. Entonces, pues aquí existe un posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, al ser el responsable, beneficie a la empresa de mi familia para que ella sea quien nos venda los equipos, a pesar de pues no ser la empresa que pues dé las mejores condiciones o estemos pues ahí creando ese conflicto, ¿no? Entonces, para todos nosotros, pues en la mayoría, en lo general, pues no tenemos conflictos de intereses. Es decir, pues en nuestras funciones natas, pues pocos nos dedicamos a la adquisición de bienes o a la prestación de algún servicio. Es decir, que a través de nuestras funciones nosotros demos un apoyo económico, algún beneficio público. Es decir, nosotros no estamos encargados de destinar recursos financieros a nadie. Entonces, es raro que alguien vaya a tener un conflicto de interés. Sin embargo, en caso de que sí existiera, simplemente selecciona así y tendrá que pues, especificar la relación que guarda ese conflicto que está reportando con los campos posibles, ¿no? Ya sea con una participación con una empresa, con la toma de decisiones, con la entrega de apoyos públicos, alguna representación, o cualquier tipo de evento que se refiera a su posible conflicto de interés. Una vez que definimos el conflicto de interés, simplemente damos guardar e ir a la siguiente sección. La siguiente sección y la última tiene que ver con nuestra declaración fiscal. En esta nos pregunta si nosotros somos sujetos obligados a presentar la declaración fiscal. No todos somos personas obligadas, sin embargo, dentro de la misma secretaría sí tenemos personal que tiene la obligatoriedad de presentar una declaración fiscal ante Hacienda. Básicamente, ¿quiénes son los que tienen esta obligación? Aquellos que su salario anual supere los 400,000 pesos, se vuelven sujetos obligados a presentar su declaración fiscal.
¿Quiénes más? Aquellos que, aparte de trabajar en CEIEM, tengan una empresa, un negocio o una actividad financiera. Entonces, tendrán que reportarse, bueno, hacer declaración fiscal, y entonces tendrán que reportar que sí son sujetos obligados. Aparte de eso, pues los que tengan dos o más empleos. Básicamente eso es lo que tiene que ver con la declaración fiscal. Si nosotros no somos sujetos, simplemente seleccionamos que no, y nos desplegará una leyenda donde dice que nosotros estamos reportando que no somos, que estamos de acuerdo en que no somos sujetos, y damos guardar, y con esto concluimos la declaración. Pero si sí somos sujetos a presentar declaración, seleccionamos que sí, nos va a pedir si estamos de acuerdo en que esta declaración, o la parte que no tiene que ver con datos públicos vulnerables, se hagan bueno, que no sean privados, ¿no? Que se hagan de conocimiento de todos. Ahí nosotros podemos tomar la decisión que sí sean públicos o que no sean públicos, y nos va a pedir que subamos nuestro comprobante de que ya hicimos nuestra declaración fiscal. Cuando nosotros hacemos nuestra declaración en Hacienda, al final nos arroja un acuse en formato PDF. Ese PDF es el que nosotros simplemente adjuntamos en esta parte, en este apartado, y una vez que se ha cargado el archivo, le damos guardar, y con esto concluimos todos los datos de nuestra declaración. Durante todo el proceso que estamos haciendo nuestra declaración, en la pantalla principal, se va a ir mostrando un avance de la cantidad de datos que nosotros vamos subiendo. Es decir, por ejemplo, aquí en este ejemplo, apenas se habían cargado el 36% de toda la información que pide la declaración. Y también en la parte de abajo nos va diciendo que tenemos inconsistencias. Inconsistencias en alguno de los 7 apartados con los que vamos llenando la declaración. Si nosotros tuviéramos alguna inconsistencia, simplemente podemos darle clic aquí a este corregir inconsistencia, y nos va a llevar directamente al apartado donde existe esa inconsistencia. En caso de no existir inconsistencia, estos letreros no van a estar de color morado, sino van a estar de color verde. Como este, ¿no? Como este ejemplo. Ya una vez que ya no tenemos errores o inconsistencias en apartados, ya todo se va a poner en verde, y entonces ya nos va a habilitar la función de enviar declaración. Una vez que hemos concluido, o más bien la única prueba que tenemos de que ya hemos concluido nuestra declaración, es cuando nos envía este acuse de entrega. Hemos tenido casos donde llenan toda la declaración, y como ya llenaron todos los campos, se les olvida entrar al último, que es enviar, y se queda ahí pendiente. Y mientras no les den este folio, no han enviado la declaración, y por lo tanto no han concluido. Entonces, para que tengan en cuenta y puedan comunicarle a los compañeros de que si no tienen este número de folio, no han concluido con su declaración. Ok. Gracias, Marquito. Compañeros, esta presentación se las hicimos llegar a los compañeritos a través de nuestros enlaces con los ATPs. De cualquier manera, si ustedes me lo permiten, lo volvemos a compartir para que ustedes lo puedan revisar en caso de que no lo tuvieran. Y en este momento sí les pediría que empecemos ya con la ronda de preguntas y respuestas, porque obviamente, bueno, cada caso tiene sus particularidades. Entonces, les agradecería en un primer momento que nos hagan favor de levantar la manita ahí con los stickers, las reacciones que por ahí vienen, para que vayamos tomando nota y les vayamos generando el micrófono para que nos hagan favor de compartirnos. Y bueno, creo que esta es la parte
donde nos ayuda a ir puliendo lo que ya tenemos avanzado, porque la mayoría ya está. Maestro Roberto Valencia. Maestra Nuri, buenos días. Buenos días. Primero, pues, un tema que nos viene a reforzar para la presentación de la declaración patrimonial, muy, digamos, necesario, lo cual yo agradezco porque nos da un poco de más seguridad en algunos datos y conceptos que no teníamos claros. Específicamente, mi pregunta es por algo que antes de esta reunión nos vimos en la necesidad de buscar algunos tutoriales para poder tener esas respuestas a las dudas que teníamos. Me queda una duda muy concreta. En alguno de los tutoriales que nosotros estuvimos revisando para ajustar nuestras cantidades a declarar, nos decían que en los conceptos 77, que es seguro colectivo de retiro MetLife, y el concepto 21, que es fondo de retiro de los trabajadores de la educación, se tendrían que sumar a la cantidad en líquido que damos cada quincena. Esa es en específico mi duda. Por lo demás, me queda muy claro todo. No sé si hubiera alguna respuesta, por favor. Gracias. Claro que sí, maestro Roberto. Como lo mencionamos, si nosotros hacemos la cuenta, estos conceptos están sumados a nuestro total de percepciones y le hemos restado solamente los 3 conceptos que mencionamos: el concepto de impuestos, el concepto de cuotas sindicales y los que tienen que ver con seguridad social. Los otros, al final de cuentas, sí forman parte de nuestras percepciones y pues al final de cuentas son ahorros que estamos haciendo para el futuro, ¿no? Para nuestra pensión. Entonces, sí constituyen parte de nuestro salario y por lo tanto tenemos que mantenerlos y reportarlos como parte de nuestro salario. Nada más para concretar entonces, a lo que aparece, la cantidad que aparece como líquido en mi talón de pago, ¿sí debo sumar esas 2 cantidades? De hecho, la forma más fácil de obtener el salario no es tomar el líquido, como lo mencioné, porque en nuestro líquido ya hicieron descuentos personales también. Es decir, si yo tengo prestaciones como estoy pagando una vivienda o tengo el seguro, seguros personales, o tengo descuentos porque contraté a una empresa, por ejemplo, los seguros de vehículos, todos los descuentos o que tienen compañías acuerdos con CIEM para hacer descuentos vía nómina, ya vienen ingresados ahí en el líquido. Entonces, corremos el riesgo de no tomar uno de esos conceptos y entonces nuestros datos serían incorrectos. Por eso la forma más fácil es tomar el total de percepciones y solamente hacer los descuentos de los conceptos que ya vimos, ¿no? Y así evitamos el riesgo de que la información sea incorrecta. Bien, gracias, maestro, por la explicación. Gracias. Veo que tiene la mano levantada también maestro José Francisco Jaimes. Si me hace favor, maestro. Buenos días a todos. Buenos días, maestra Nuri. Mi pregunta en concreto es de los compañeros que ya hicieron su declaración y en el caso específico donde dice de la declaración del SAT, en específico, ¿no? Donde ya nos explicaba el licenciado, que hay personas que no estamos obligadas a presentar la declaración del SAT. Sin embargo, hubo una pequeña confusión ahí en la situación de la declaración del SAT y la declaración en este caso de lo de bienes inmuebles. Y lo que hicieron fue cargar la declaración anterior de bienes inmuebles. Eso estoy refiriéndome a las personas que ya son obligadas a hacer su declaración desde años anteriores. Entonces, en ese caso, ¿ya se queda así esa inconsistencia o qué procede? Ok, ya nosotros, una vez que hemos enviado nuestra declaración patrimonial, hemos concluido y enviado y obtenido el folio, ya no podemos nosotros modificar esa declaración. Entonces, si no subieron la declaración fiscal, sin embargo, pueden en la página inicial, donde dice que ya fue presentada,
ahí puede meter uno una aclaración una aclaración o modificación de la declaración. Y entonces inicia una nueva declaración y al final ahí sube pues la modificación que está haciendo. En este caso, declarar que sí es sujeto y subiendo el acuse de la declaración fiscal. Es una nota aclaratoria a la declaración patrimonial. Muchas gracias. Aquí me gustaría hacer un hincapié en esta parte que menciona de la declaración fiscal. Si bien no todos somos sujetos obligados a presentar la declaración fiscal, sí todos la podemos hacer de manera voluntaria. Y de igual manera, si nosotros hicimos nuestra declaración fiscal de manera voluntaria, también la podemos declarar de manera voluntaria en esta declaración. Aunque no seamos sujetos obligados, podemos declararla. En caso de que no la queramos declarar, ¿pasa algo? Bueno, si somos sujetos obligados, es decir, por las normas y leyes que rigen la declaración fiscal, sí tenemos la obligación de presentarla y no la presentamos, es decir, en Hacienda, pues Hacienda puede tomar las medidas cautelares que ellos tomen. Y de igual manera, si no lo hacemos en Contraloría con nuestra declaración patrimonial, también podemos ser sujetos a investigación y en este caso que Contraloría nos cuestione por qué reportamos que no somos personas obligadas cuando sí lo somos, ¿no? En todo caso, por eso yo los conmino a que si sí somos obligados, sí lo subamos. Y si en algún momento no lo subimos y ya concluimos con nuestra declaración, hagamos una nota aclaratoria de la declaración y reportemos esta información si es que si fuéramos sujetos obligados. No, mi pregunta era al contrario. En caso de que yo no sea una persona obligada, sin embargo, por voluntad propia, hago la declaración ante el SAT. Y en este caso, en esa declaración de bienes inmuebles, yo decido no presentarla de manera voluntaria. ¿Pasa algo o es simplemente una omisión? No, en este caso, como no es sujeto obligado, no es sujeto obligado en el SAT y la hizo de manera voluntaria, también en la declaración patrimonial usted lo hará de manera voluntaria. Entonces, si usted no decide declararla, no pasa nada. Muchas gracias. Maestra Montserrat, si nos hace favor de compartir más. Sí, muchas gracias, maestra. Buenos días, maestro Marco. Bueno, con respecto a lo que comentó el maestro, pues efectivamente, tal vez algunos empezamos a ver tutoriales y la información y bueno, ahorita nos aclaran, pero que también, sin embargo, a lo mejor por ahí hubo algún dato que nos faltó. En el caso que menciona de regresar a la página inicial y dar modificación, ¿esto es para cualquier caso que se haya hecho mal o hayamos omitido al hacer la declaración? Por ejemplo, que no hayamos mencionado aquí si trabajamos en el sector privado y que, bueno, en este momento que ustedes están dando esta asesoría y nos dicen que sí, ¿también aquí se puede hacer esta declaración? Sí, Aclaración, perdón. De hecho, esta nota es una nota aclaratoria. Nosotros podemos poner cualquier información que nosotros hayamos pues dado cuenta que o la omitimos o que metimos algún dato erróneo por alguna equivocación, a veces de dedo o por alguna situación de que se nos olvidó. En todas estas notas aclaratorias nosotros podemos reportar cualquier cambio a la declaración patrimonial. Gracias. Una segunda pregunta. Hay compañeros que han hecho el comentario que cuando se hace la declaración fiscal, ahí nos aparece un sueldo, un salario anual y que viene también con deducciones, pero ese no corresponde a que tenemos que dar en este apartado de esta otra declaración. Sí es diferente, ¿no? Exactamente. No va a ser el mismo o el monto que se registra en ambas declaraciones no corresponde al mismo. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. Si bien es nuestro salario, pero nosotros en la declaración patrimonial estamos reportando nuestro salario después de impuestos, es decir, quitándole todos los conceptos que ya vimos. Y en nuestra declaración fiscal sí estamos reportando todo nuestro salario que tuvimos, incluyendo impuestos, incluyendo prestaciones, incluyendo seguridad social, aunque al final de cuentas lo desglosa Hacienda y
dice, esto fue el total de percepciones, esto pagaste de impuestos, estos son percepciones que tuviste que son libres de impuestos, como algunos de nuestros bonos. Sí hace la distinción de todas estas cosas, pero al final el salario neto que nos pone Hacienda sí incluye todos los conceptos. Y en este caso la declaración patrimonial no incluye todos los conceptos de impuestos, de seguridad social y de cuotas sindicales. Por lo general, el salario de Hacienda siempre va a ser mayor al que nosotros estamos reportando en la patrimonial. Gracias. Y por último, nada más corroborando en los datos del empleo, en caso de que tengamos docentes que trabajen en escuelas estatales y en la Ciudad de México, también, ¿verdad? Ahí deben de anexar ese otro empleo. Sí. Siempre y cuando sean empleos que son del orden de gobierno, es decir, empleos públicos, ellos van a tener que hacer su declaración en cada empleo. Es decir, si mencionas que trabaja en el Distrito Federal, ella va a tener que hacer su declaración, siempre y cuando sea en la entidad pública, ella va a tener que hacer una declaración en el Distrito Federal, donde ahí va a tener que reportar su empleo del Distrito Federal y el siguiente empleo, el empleo de CEYEM. Y cuando ella haga su declaración en la plataforma del Estado, ella va a estar reportando el empleo de CEYEM y como empleo adicional el empleo del Distrito Federal. Digo, siempre y cuando ambos empleos sean formales y del ente público. Si el empleo que tiene en el Distrito Federal es en el empleo particular, en ese Distrito Federal ella no va a presentar declaración porque es una empresa y solamente en el Estado de México estaría presentando declaración y declararía el empleo privado que tiene en el Distrito Federal. Muchas gracias, Juan. Maestro César, tiene su manita levantada. Lo escuchamos, maestro. Gracias por la oportunidad. Tengo una pregunta del apartado 6, ingresos netos del declarante, pareja o bueno, esto. Y en el número correspondiente dice remuneración mensual neta del declarante por su cargo público por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, cantidades netas después del impuesto. Mi pregunta es, si yo reporto que en un mes gano un bono, el monto que sea, yo lo adicionaría en ese mes. Sin embargo, esa cantidad no es la que yo gano en el mes. Viendo también tutorías, como mencionan los compañeros, algún maestro hacía una recomendación de sumar todo el ingreso anual junto con bonos que nos brindan y de ahí dividirlo entre 12 y ese sería un monto mensual neto. Eso es correcto porque si yo sumo un bono de un mes en particular, tengo un sueldo más alto y hay meses que no me llegan bonos, por ejemplo, o quincenas. Entonces, esa es la duda que tengo. Gracias, maestro César. No, es incorrecta esta información. El salario que nos piden en este apartado es nuestro salario quincenal, lo que corresponde solamente a nuestros ingresos de nuestra quincena. Entonces, no vamos a tomar en este apartado en particular, no vamos a tomar las prestaciones de bonos, ni aguinaldos, ni primas vacacionales. En este apartado, simplemente nuestro ingreso mensual. En el apartado 7, donde sí ya nos piden el ingreso que tuvimos en el 2020, ahí sí agregaremos todos los bonos, pero solamente en el apartado 7, cuando se refiere al ingreso que tuvimos durante el año anterior, en este caso 2020. Muy bien, muchas gracias. Y luego otra situación, bueno, que mencionaban, que el inicio de labores del año anterior es 01/01/2020 y conclusión 31/12/2020, pero no sería el 1 de enero del 2019 y conclusión 31 de diciembre del 2019 porque está haciendo la acotación del año anterior. Entonces, si estamos presentando la del presente año, bueno, así lo entiendo. Por eso es la duda. No, en particular, sí sería, digamos,
se refiere al año anterior, no de la declaración, sino donde estás haciendo, recuerden que ahorita estamos haciendo una declaración inicial. Vamos a suponer que estamos como si nos estuvieran contratando por primera vez ahorita. Por eso es que se refiere al año 2020. Ya cuando hagamos nosotros nuestra declaración de modificación, entonces ahí ya cambia la cosa. Es decir, el próximo año vamos a hacer la declaración del 2020. Todo el año 2021. En este caso es una declaración inicial simple la que estamos haciendo. Y por eso se refiere al año 2020. Ok, muy bien. Muchas gracias por la atención. Gracias, maestro. Tengo un compañero, aparece como Primaria Estado de México. En su nombre, si nos hace favor, maestro. Profesor Álvaro Córdoba, servidor. Mucho gusto, maestro. Adelante, profesor Álvaro. Sí, muchas gracias. Yo tengo un fondo de retorno con Alien Fóndica y una cuenta de Bansefi. ¿Qué es con eso? Recuerde que nosotros lo estamos reportando en otros ingresos. Si los ingresos derivados de estas inversiones si tiene ingresos derivados de estas inversiones, hay que reportarlas en el apartado de otras, en el apartado que es 2.2, que dice por actividad financiera, rendimientos o ganancia después de impuestos. Otros ingresos. En el apartado 2.2. 2.2. Ya sea tanto de el ingreso mensual, cuando estamos reportando los ingresos que nosotros tenemos derivadas de nuestras actividades personales, y también en el ingreso anual, cuando estemos reportando si fuimos servidores públicos o funcionarios el año anterior. Gracias. Maestra supervisora de la zona 37. Sí, muchas gracias. Buenos días. Hay un apartado donde nos solicita que pongamos los 5 últimos empleos. Por ejemplo, alguien que trabajó como intendente varios años dentro de CIEM y ahora es maestro dentro de CIEM, ¿lo va a considerar como otro empleo y lo tiene que poner? No, en este caso no, maestra. Simplemente es el mismo empleo, solamente cambió de funciones, ¿no? De funciones administrativas o funciones de apoyo a asistencia a funciones docentes. Entonces, si ya pertenecía a CIEM, ese se considera como un solo empleo. Solamente si antes de CIEM tuvo otros empleos, tendrá que reportar los otros empleos. Correcto, muchas gracias. Bien, maestro Martín Méndez Gutiérrez, si nos hace favor. Gracias, maestra. Maestro Marco, yo sigo con mi duda. Yo ya saqué mi total anual, pero lo hice de la otra forma. Al líquido le sumé todas mis obligaciones contraídas, por ejemplo, mis seguro individual, mi seguro colectivo, el fondo de retiro, todo lo que yo tengo. Es otra forma que yo sé que se puede sacar. La otra que dice usted es a percepciones hay que restar el 0,1, el 58 y todo lo de seguridad. Yo por lo que comprendo son 2 formas para sacar esa suma total anual. Es válido, ¿verdad? Es válido. Sabiéndolo hacer, prudentemente creo que es válido. Y la otra duda que yo tengo es, las quincenas no son iguales al inicio del ciclo escolar de un año lectivo que al final. Siempre hay pequeñas variaciones. ¿Qué quincenas, qué mes nos recomienda para sacar ese mensual? Ahora sí que la mensualidad neta. Ok, yo les recomiendo y sería, como estamos haciendo una declaración inicial, estamos declarando para fines prácticos, como si ahorita estuviéramos ingresando al servicio. Entonces, yo les recomiendo que sea el talón más reciente para el ingreso mensual.
y lo que sí para el ingreso anual, todos los talones del año 2020. Ok, muchas gracias. Entonces es válido como yo también lo estoy sacando, de esa forma. Sí, es válido y de hecho va a dar el mismo resultado. Ahí hay que tener nomás cuidado porque no todos los quincenas nos descuentan las mismas prestaciones. Así es. Habrá ocasiones Sí. en que pues no le descontaron el seguro de automóvil que contrató o cosas así. Entonces, eso es lo riesgoso, ¿no? Porque hay más variedad de descuentos personales que las que tenemos que descontar, ¿no? Muchas gracias, maestro Marco. Sí, maestro Martín. Bien, maestra Laura Quijano, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, mi duda es un poquito en relación a lo que expresaba ya el maestro César, en relación al acuerdo con fecha 11 de diciembre del 2020, en donde se citó la obligatoriedad para que como servidores públicos, y prácticamente yo me refiero a como trabajadores de la SEP-CIEM, teníamos que hacer nuestra declaración 2020. Para ello, pues se nos dio información para entrar a la plataforma de Declaranet, el portal federal, y hacer la modificación. Entonces, para ese caso nos pedían todos los talones 2019, ya que iba a ser declaración 2020. Mi pregunta es, ahorita que vamos a hacer la inicial en el SECOGEM, es necesario que inicial 2021 en SECOGEM, es necesario que entremos a la plataforma Declaranet Federal a hacer la 2020, la declaración 2020 utilizando los talones de todo 2019, o esa ya no la tocamos. De hecho, maestra, esa es una excelente pregunta porque nuestra obligatoriedad para hacer nuestra declaración patrimonial y de intereses es a través de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. En diciembre se presentó toda esta problemática porque nos estaban a través de todas las redes sociales y a través de todos, pues comunicando que teníamos que hacer nuestra declaración y muchos de nuestros compañeros hicieron la declaración en el portal federal, lo cual pues no es nuestra obligatoriedad, es decir, nosotros no tenemos por qué presentar una declaración en el portal de federal. Eso lo harán quienes laboren directamente en la federación y ellos sí estarán obligados, nosotros no. Nuestra obligatoriedad se presenta cuando el sistema, la Contraloría del Gobierno del Estado de México instituye este portal para nosotros hacer la declaración a través de esta página. Entonces, todos los datos que tenemos que ingresar es a través de este portal y la otra, pues, no estamos obligados a modificarla, ni siquiera hacerla, mucho menos a modificarla. Gracias. No veo, Marquita, no sé si ves, ya no veo a alguien más con la mano levantada, si es que tuviera alguna duda. No veo a nadie más. Sí, la maestra Julia González. No la escuchamos, maestra Julia, tiene su micrófono apagado. Gracias, maestro. Buenos días. Mire, maestro, nada más para ratificar algo. Hay recibos que nos llegan, por ejemplo, en el 2021, pero tiene fecha 2020. En este caso son todos los recibos que tengan 2020, aunque los hayamos recibido en el 2021. ¿Así es? Es todo lo que tenga que ver con nuestros salarios del 2020. Es decir, por ejemplo, el aguinaldo. Nosotros recibimos una primera parte y nos lo pagan en diciembre. Y en enero nos pagan la segunda parte, pero esto corresponde al ejercicio fiscal 2020. Entonces deben de ser todas nuestras percepciones que tuvimos durante el 2020 y que correspondan al ejercicio fiscal 2020, aunque nos los hayan pagado en el siguiente año, ¿no? Ok, gracias, maestro. Maestro Juan Castañeda. Buenos días. Pregunta nada más. Yo ya hice mi declaración. Lamentablemente no llené la declaración
fiscal porque sí rebaso la cantidad que se señala ahí. Y ya tengo mi número de folio. ¿Qué puedo hacer para poder hacer la nota aclaratoria? Como le mencionaba, tiene que volver a ingresar al portal. Una vez que ingrese su contraseña, va a desplegar el mismo mensaje con el que inició, donde decía presentar. Ahí hay un pequeño link donde dice presentar nota aclaratoria. Y ahí puede hacer todas las notas aclaratorias que tenga que hacer, ¿no? Muy amable, gracias. Buen día. Igual Hay dice primaria. una manita levantada, dice primaria. Primaria CIEM. Sí, así es. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy la maestra Elizabeth. Tengo una pregunta. Cuando hablabas de la declaración patrimonial, ahorita vamos a hacer la declaración simple. Ahorita no vamos a hacer declaración de bienes inmuebles, de propiedades, ni nada de eso. En este momento no. Yo supongo que para la próxima posiblemente sí. Pero sí me causó curiosidad que tú mencionaste que si tuvimos la adquisición de un bien inmueble o la venta de un automóvil o adquisición, ¿se tiene que declarar? La adquisición como tal no, maestra, solamente si usted durante el año 2020 tuvo alguna ganancia derivada de la compra o venta de algún bien mueble o inmueble. Solamente, sí, si hago cuenta, si usted vendió un auto y derivado de esa venta usted tuvo ganancias, es decir, usted lo compró en 30,000 pesos y lo vendió en 40,000 pesos, tuvo una ganancia de 10,000 pesos y esos 10,000 pesos son los que tiene que declarar en el apartado 7 del sueldo anual, bueno, de sus percepciones en el año 2020. Haciendo un acotamiento de la pregunta que dice, en esta vez estamos haciendo una declaración inicial simple. Sí. Y los próximos años seguiremos haciendo una declaración simple, una modificación a nuestra declaración simple, es decir, la mayoría de todos nosotros continuaremos, esta será la forma en que nosotros estaremos presentando nuestra declaración. ¿Quiénes hacen la declaración amplia? Que ahí es donde sí nos piden los bienes muebles, que declaremos cuántas viviendas, casas, terrenos, vehículos, inversiones, a detalle. Esa es la declaración amplia. Esa solamente la hacen los mandos medios y superiores. En este caso, como les comentaba, la única persona de toda la subdirección de educación primarias en Ecatepec que realiza este tipo de declaración es la maestra María Julia, y de ahí para arriba, ¿no? Nuestros subdirectores de educación primaria, el maestro Galíndez, el maestro Solorio, todos estos personales que son mandos medios y superiores. Aparte de ellos, todos los demás nosotros estaremos haciendo una declaración simple mientras no cambie nuestra condición laboral. No le escuchamos, maestra. Que muchísimas gracias. Ok, gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Está el maestro Neujael Martínez Castillo. Lo escuchamos, maestro. Buenos días, maestra. Soy el profesor Neujael Martínez Castillo del sector 5. Mi pregunta es la siguiente. Me pareció que en un apartado solicitan colocar cuánto es el salario que percibe, por ejemplo, mi esposa. Mi esposa es docente también, tiene un nivel de carrera magisterial. Entonces, entiendo que en ese apartado voy a colocar también lo que ella cotiza o lo que ella gana, perdón. Sí, en ese apartado, como les mencionaba, es el salario neto de su pareja después de impuestos. Al igual que nosotros, ella tendrá que desglosar lo que, bueno, de su salario, total de sus percepciones, quitarle los conceptos impuestos, y este total neto se lo proporcionaría a usted y usted lo puede declarar en este apartado. Y viceversa, cuando ella haga su declaración,
pues usted podrá darle esa información a ella para que ella lo declare en su propia declaración. Muchas gracias. Perdón, maestro. En este apartado, nada más quisiera tenerlo claro. Comentó dentro de la asesoría que es voluntario, ¿verdad? Que en el caso de, bueno, así, así lo entendí, que si yo no me hago responsable de un tercero, aunque estemos casados, y si yo lo quiero declarar, lo declaro, pero si no lo quiero declarar, se pone únicamente la cantidad en cero. Exactamente, es ahí la dificultad de esto. Cada familia es distinta, ¿no? Y a veces información como es el salario de nuestra pareja, pues no se comparte, ¿no? No se comparte esa información y a veces hasta incluso genera conflictos, ¿no? Entonces, nosotros como personas declarantes no estamos obligados a declarar ni bienes ni ingresos de un tercero, incluyendo nuestros dependientes económicos, ¿no? Entonces, al no existir esa obligatoriedad, nosotros podemos declarar en cero sin ningún compromiso porque no es nuestra responsabilidad declarar terceros. Perdón por la intromisión y gracias. Sí. Maestro Iber creo que tiene levantada la mano. Sí, buenos días. Sí, miren, a mí me llegó precisamente el correo de Claranet con la contraseña temporal, sin embargo, sí se me ha complicado entrar a la plataforma, es decir, no he podido entrar. ¿Cuál será la problemática en este caso? La plataforma estuvo teniendo muchos problemas durante la habilitaron desde el primero de mayo a las 00 horas con 1 minuto, ya estaba habilitada la plataforma, pero sí, a partir del lunes donde pues todo el mundo empezó a ingresar, la plataforma se saturó y ha tenido muchos problemas. Se tuvieron algunas reuniones con la Dirección de Educación Elemental y ellos iban a gestionar para que la Secretaría de la Contraloría trabajara en su sistema y pudiera facilitar o hacer que la plataforma trabajara de una manera más eficiente. Yo estuve monitoreándola este fin de semana y ya a partir del día de ayer la plataforma está trabajando sin ningún problema, ya está más hábil. Entonces sí les recomendaría que entraran ahorita y vieran que puedan entrar. Excelente, muchas gracias. Maestra Dulce Roa. Sí, maestra, gracias. Buenos días. Mire, mi pregunta es la siguiente. En la parte donde dice sí o no es sujeto obligado a presentar la declaración fiscal. Sí, bueno, siguiendo el instructivo que está leyendo en este momento, dice, el ejemplo para empezar dice que sí es sujeto obligado, ¿no? Y bueno, pues por las circunstancias, pues así debe de ser, ¿no? Pero me pide subir de uno de mis archivos que tenga ahí ese comprobante de la declaración fiscal que debo tener del año pasado, pero no lo tengo porque pues no lo hice, no se realizó. Y si no, no me deja pasar. Bueno, para ello solicité ayuda donde dice asesoría en línea. Tiene como unos globitos ahí, dice atención y asesoría en línea. Y expuse mi caso y me comentan en el chat que entonces le ponga no es sujeto obligado a presentar la declaración fiscal. Bueno, pues ya lo guardé. Afortunadamente no le di enviar, todavía pude cambiar unos datos hoy, pero bueno, entonces sigo teniendo esa duda, maestro. ¿Se pone sí o se pone no? Si le pongo que sí, pide el documento, que no lo tengo. Si le pongo que no, entonces digo que no estoy obligada. Entonces, no sé si me puede aclarar esa duda, por favor. Ok, definitivamente todo lo que nosotros vamos o los responsables de lo que vamos a plasmar en nuestra declaración patrimonial, los únicos responsables es el declarante, en este caso, pues usted. Y usted debe de estar consciente de qué es la información que va a declarar. En este caso, si usted fuera obligada a presentar declaración fiscal, tiene que declarar que sí. Y si declara que sí, tiene que subir su acuse. En este caso, ¿qué declaración nos están pidiendo? Obviamente la declaración 2020. Para Hacienda, esa declaración 2020 se hizo durante el mes de abril
e inclusive todavía está abierto para todo mayo para hacer la declaración. Obviamente, en esta situación de la pandemia, Hacienda dio una prórroga durante el mes de mayo. Usted puede hacer su declaración fiscal todavía ahorita. Al concluir, obtendrá su formato de acuse de que presentó su declaración y puede adjuntarlo a la plataforma. Si nosotros declaramos que no, aquí, ¿cuál es el riesgo? Que en alguna auditoría de Contraloría nos puedan decir, a ver, yo voy a auditarte y en tu declaración patrimonial tú dijiste que no eres sujeto a presentar declaración fiscal, sin embargo, por tu salario, por tus condiciones laborales, sí eres sujeto y entonces ellos cuestionarán la determinación que usted dijo de poner en su declaración patrimonial que no era sujeto obligado, ¿no? Simplemente tendrá que aclarar ese punto en el dado de caso de que le estén haciendo alguna auditoría a su declaración. Bueno, entonces, sí, gracias, maestro. Entonces entiendo que sí la debo de hacer y todavía estoy a tiempo para Claro. que yo pueda obtener ese documento, subirlo. Entonces todos tenemos que ponerle que sí y tener ese documento. No todos, solamente aquellos que sí estén obligados a presentar declaración fiscal. Ok. Como bueno. le comentaba, a lo mejor aquí habría que puntualizar algunos de los casos que nos vuelven personas obligadas. Algunos de los casos, como les mencionaba, es que nuestro salario anual sea mayor a 200,000 pesos, aquellos que tengan 2 o más patrones o empleos, aquellos que también tengan una actividad financiera aparte de SEYEM, ¿no? Es decir, que tengan algún negocio, alguna empresa, que manejen un taxi, cualquiera de estos que tienen una actividad financiera, se vuelven sujetos a presentar declaración fiscal y a la vez se vuelven obligados a declarar que sí en su declaración patrimonial. Bueno, haciendo la cuenta, como mencionaba, del ciclo del año anterior, suma más de edad esa cantidad que es obligado a declarar, más de 400 pesos. No de quincena, sino todos los bonos que vienen extra. Todo eso, entonces, yo estaría obligada a declarar lo del año anterior por ese sueldo, aparte de las quincenas de lo que llega. ¿Es correcto? Es correcto. Más o menos, a grosso modo, aparte de un docente que tenga doble plaza, es decir, un docente que nomás tenga una plaza no alcanza ese salario. Un docente que tenga doble plaza y de ahí para arriba que tenga, por ejemplo, un docente que sea, o un director que tenga aparte plaza docente, o un supervisor jefe de sector, todos ellos ya por el salario se vuelven sujetos obligados. Básicamente, si solamente tuvieran el empleo de SEYEM, los únicos que no quedarían obligados serían docentes que solo cuenten con una plaza, administrativos y personal de apoyo y asistencia. Ellos, por su salario, no están obligados. Bueno, muchas gracias, maestro. Creo que ya quedó aclarado. Gracias. Bien. Maestro Edelberto Díaz Torres, lo escuchamos. Maestro, su micrófono, me parece que no lo... Mi pregunta, aparte de lo que es el complemento de lo que está Dulce. Entonces, para la declaración fiscal, en el SAT tenemos todo mayo para 2020. ¿Sí? En mi caso, yo ya hice con mil errores, hice mi declaración, ya la subí, tengo que entrar otra vez para poder hacer las aclaraciones pertinentes en cada uno de los rubros donde me haya equivocado. Mi pregunta, para Declaranet, originalmente en el documento dice que hasta junio, y en un documento que nos hacen llegar dicen que nomás mayo. ¿Cuándo tenemos la fecha para Declaranet del inicial? ¿Todo mayo y junio o nada más mayo? Solo durante el mes de mayo. Este es un problema de sistema, maestro Edilberto. El sistema está diseñado para una declaración inicial es cuando alguien va ingresando a las funciones. Y por normatividad, cuando alguien ingresa a las funciones, tiene 60 días hábiles para presentar su declaración inicial. Por las condiciones particulares que nosotros estamos ingresando
apenas a la obligatoriedad de presentar nuestra declaración, nos están haciendo presentar o nos combinan a presentar una declaración inicial. Y como el sistema está diseñado para que en este rubro de una declaración inicial tenga 60 días naturales, por eso es que la fecha automáticamente sale eso. No quiere decir que nosotros tengamos los 60 días, porque nosotros somos personal en funciones que viene desarrollando estas funciones inclusive desde antes de 2017, cuando entró en vigor la ley para la declaración. Entonces, por eso es que viene y nos están indicando que tenemos hasta, durante todo el mes de mayo para hacer nuestra declaración. Sí, precisamente por eso, porque dado que había una serie de tutoriales y caímos no en el error, sino que nos fuimos con el primer tutorial y era a nivel nacional, y luego había otros, cada estado tuvo su tutorial, y bueno, yo me esperé hasta el 1 de mayo para encontrar un tutorial del Estado de México con mayo, y ahí fue donde nos cruzamos para calcular el sueldo. Tengo que corregirlo, definitivo, y lo otro soy obligado. Se decía que 400,000 y que no, y que sí, pero ahorita ya que nos están precisando, tenemos que entonces que entrar a la declaración fiscal, algún requisito específico, qué es lo que piden ahí, no lo tiene a la mano, o vamos a ir contestándole lo que nos diga. En cuestión a la declaración fiscal. Sí. Al igual que en la declaración patrimonial, nuestro CEIEM ya reporta, o más bien nuestro patrón que es CEP, ya reporta nuestros ingresos a Hacienda. Ya vienen precargados lo que fue nuestros ingresos, descuentos, pago de impuestos y todo eso. Y al igual que nuestra declaración patrimonial, nosotros podemos verificar esa información que ya viene precargada, y en el caso de que existiera alguna inconsistencia, nosotros ahí podemos corregir también tanto nuestras percepciones, lo que nos descontaron de impuestos. Con estos requisitos. Exactamente. Ajá. Ahí, pues básicamente lo que se reporta son el dinero que ganamos y cuántos impuestos pagamos, ¿no? Ahí no tiene que ver ni con adquisiciones, ni con, o detallar qué adquisiciones, sino simplemente el dinero que ganamos. Sí. Ahí hay tanta particularidad como pues actividad financiera tenga cada uno de nosotros, ¿no? Yo fui de los que solicitó esta asesoría con tiempo y forma, y no es que haya llegado tarde, pero sí llegó desfasado, porque muchos compañeros ya se adelantaron y van a tener 1000 errores, y vamos a tener que afrontar las consecuencias. Yo les pediría que tuviéramos más atentos en este caso. Y bueno, y no hacer caso de tutoriales, eso nos toca a nosotros. Entonces, tenemos opción de corregir esos errores que cometimos voluntario e involuntariamente, y hacerle la indicación a aquel maestro que tiene doble plaza, que haga su declaración fiscal en el SAT del 2020. Así de facilito. Tenemos todo el mes de mayo para las dos cosas. Muchas gracias. Maestro David Chan. Sí, buenas tardes, ya casi tardes, ¿verdad? Perdón la insistencia. Bueno, ya ahorita que están hablando de la declaración fiscal y lo demás, ¿qué es lo que tendríamos que subir? Yo hice mi declaración del ejercicio de impuestos federales del SAT, esa es la declaración fiscal, quiero entenderlo. Aquí se supone que nos está dando lo que están comentando de los ingresos acumulables. Esos son los que tendríamos que ver cuánto es lo que yo gano al año. Y bueno, ajá. Sí, son dos cosas distintas, ¿no? Como les mencionaba durante la presentación, los ingresos anuales que reporta Hacienda son distintos a los ingresos que vamos a reportar en la declaración patrimonial, porque uno tiene que ver con los ingresos netos y la declaración patrimonial con los ingresos después de impuestos. El documento que nos pide la declaración patrimonial que subamos con respecto a la declaración fiscal es el acuse que nos arroja el sistema de Hacienda, del SAT, cuando nosotros concluimos.
Una vez que concluimos, nos arroja un acuse en formato PDF que podemos descargar, imprimir, y ese documento en formato PDF es el que nosotros subimos como comprobante de que ya cumplimos con nuestra obligación en Hacienda de presentar nuestra declaración fiscal. Así es, nada más nos arrojó una hojita, que es precisamente donde viene nada más el concepto de pago, a favor si tenemos, y vaya, ¿no? Otras situaciones, esa es la única hojita. Nada más que como decían, de que si estamos obligados, que tiene que ser mayor a 400,000, creo, algo así. Eso es a partir de esta misma declaración, ¿verdad? Esa obligatoriedad es independiente de la declaración patrimonial. Lo que comentaba, eso ya son normatividades vigentes normatividades que tienen que ver con la cuestión fiscal. Ellos determinan estas obligatoriedades dependiendo de sus salarios, dependiendo de su condición, de su actividad financiera. Si entra dentro de esos supuestos para ser obligado, pues tendrá que hacerla, ¿no? Y es independiente de la declaración patrimonial. Sí, aunque claro, en la declaración patrimonial nosotros reportamos esa obligatoriedad, ¿sí o no? Muy bien, le agradezco. Excelente día. Gracias. Maestra de la zona 84. Buenos días a todos. Gracias, maestra. Mi pregunta es en relación a los compañeros que se jubilaron. En mi zona escolar tengo compañeros que su jubilación corre a partir del 1 de enero de este año. Entonces, esa es la pregunta. ¿Ellos también están obligados a hacer esta declaración? Bueno, muchas gracias, maestra Tere. No, de preferencia, no la hagan. Todos aquellos, recuerden que el padrón para dar de alta en esta plataforma inició desde el mes de noviembre y todavía estuvimos trabajando en el alta de todos del padrón en el mes de febrero. Obviamente, pues del mes de febrero al mes de mayo han modificado o han cambiado su situación laboral varios compañeros. Si alguno de los que se jubiló, ya sea en octubre o en enero o en febrero o inclusive esté en prejubilatorio en este momento, la recomendación es que no la hagan. ¿Por qué? Porque si la hacen, nosotros al final del mes vamos a tener que depurar todo este padrón y en esa daremos de baja a todos aquellos que ya causaron baja del sistema. Es decir, que hayan causado baja por la situación que haya sido, por una jubilación, por alguna defunción, o por simplemente hayan renunciado o algún cambio de entidad federativa. Nosotros tendremos que actualizar el padrón y entonces daremos de baja a estas personas. Entonces, de preferencia no lo hagan. ¿Qué va a pasar si lo hacen? Cuando nosotros intentemos dar de baja, nos va a pedir que demos de alta la conclusión del empleo y tendrá que hacer nuevamente una declaración de conclusión. Entonces, de preferencia no lo hagan para que nosotros podamos depurar el sistema sin una declaración y los marquemos como personal no obligado. Muchas gracias, maestro Marco. Gracias, maestro Tere. Maestro Juan Pablo Martínez Cortés, ¿me escuchamos? No lo escuchamos, maestro. Su micrófono. Buen día, compañeros. Disculpen. Maestro, una pregunta, un caso especial en mi zona. Un compañero del personal de apoyo y asistencia a la educación concluyó sus estudios como docente y en el año anterior se le brindó dentro de la zona un artículo por situaciones personales, quedó desplazado y nuevamente reanudó en sus labores en este mismo año, el año 2020, a sus labores de PAE. Entonces, por lo tanto, del 1 de enero al 15 de agosto tenía el sueldo de docente y a partir del 16 de agosto a la fecha de conclusión, que sería el 31 de diciembre de 2020, pues nuevamente sigue con su sueldo de PAE. La pregunta en específico, pues él tuvo dos sueldos en dos funciones diferentes. ¿Cómo le haría para su sueldo quincenal y para su sueldo, para sacar su monto anual? Ok. Para el salario mensual, recuerden que ahorita estamos haciendo una declaración inicial.
Entonces, para el salario mensual, que tome su último talón de pago, en este caso, estaría reportando el sueldo como PAE. Y para el salario anual, ahí sí tendrá que descargar todos sus talones, los que correspondan a PAE en su momento cuando estuvo trabajando como personal de apoyo, y también sus talones de pago de docente en el tiempo que estuvo docente. Ahí tendrá que sumar todos sus talones de ambas funciones y hacer el cálculo anual. Gracias, maestro. Maestro Sergio. No lo escuchamos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ya, adelante, maestro Sergio. Disculpe, no me di cuenta, tenía el micrófono apagado. Una pregunta, referente a la zona en la que laboro, la mayoría de escuelas son de tiempo completo, solo tengo los compañeros de tiempo completo, si en el año pasado, todavía tuvieron percepciones de ingresos de tiempo completo, no vienen no cobran como tal en un cheque, ¿tendrán que declarar esa parte? Sí, es parte de sus percepciones, tendrán que declararlos. No sé si ellos reciban un talón de esto o simplemente tengan los comprobantes de los talones o de cheque, pero sí tendrán que reportarlo porque son parte de sus percepciones que obtuvieron durante el 2020. Como tal, que yo tenga de conocimiento, no reciben talones. Firman una nómina donde vienen ingresos. Ajá. Les pagan por mes. Entonces, viene esa duda de cómo van a declarar esa parte. Entonces, si los meter, tienen que sumar los ingresos que fueron generando dentro de. Sí, todos los ingresos, independientemente si fueron por pagos de bonos, de quincenas o de en este caso, una compensación, tendrán que declararlos y sumarlos a sus ingresos. Okay. Muy bien, muchas gracias. Compañeros, veo, Marquito, si me haces favor de contestar las 3 preguntas que vienen ahí, y para que ya vayamos hablando, porque ahorita tenemos otra reunión con los otros compañeros. Entonces, ahí en el chat, la primera dice, ¿con qué quincena se obtiene el sueldo mensual? Como lo mencionamos, el sueldo mensual la tomamos con el último talón de pago que tengamos. La siguiente pregunta dice, buenos días, entonces, ¿qué recibos de pago se realizan con los talones del 2020 a 2019? Ya lo habíamos comentado, en este momento estamos declarando el sueldo mensual con el último talón de pago en mayo de este año, bueno, en abril, que es el último que tenemos, y los talones de enero a diciembre del 2020, incluyendo todos los bonos y ambas partes de aguinaldo, incluyendo la segunda parte en enero de este año. Ok, y por último, dice, todavía no me queda claro cómo declaramos los que tenemos doble plaza en el mismo nivel. ¿Lo podría explicar nuevamente, por favor? Ok, cuando nos metemos al apartado de desempeño en las funciones, bueno, de nuestro cargo o comisión, ya viene precargada la plaza de mayor rango, es decir, un docente, bueno, un maestro que tenga plaza directiva y plaza docente, tendrá precargada la plaza de directiva. Ahí nosotros metemos los datos de esta plaza, digamos, el teléfono, la dirección, todos los datos inherentes a esta plaza. Cuando terminemos esta plaza, le damos guardar e ir a la siguiente sección, que automáticamente nos manda para agregar nuevos empleos. En este apartado le damos agregar y ahí ingresamos todos los datos de la siguiente plaza. Nos va a pedir los mismos datos que nos pidiéramos de alta un empleo o cualquier otro empleo formal, del ente público o privado. Ojalá el compañero de mi apague su micrófono.
Se oye mucho ruido, si fueran tan... Gracias. Pues, Disculpe, lo ajá. mismo que el ruido del micrófono abierto no permitió escuchar la respuesta. Si fuera tan amable de repetir. Ok, como les comentaba, en el apartado de cuando estamos dando alta nuestro empleo o cargo o comisión que estamos reportando, ahí ya viene precargada la información de nuestra plaza de mayor rango, la que nosotros obtengamos de mayor rango. Una vez que nosotros ahí concluimos de meter toda la información que nos pide referente a esta plaza, en la parte de hasta abajo vendrá el botón de guardar e ir a la siguiente sección. Inmediatamente cuando le damos guardar, nos despliega el campo para poder agregar cualquier otro empleo que tengamos. En este caso, daremos de alta la otra plaza. Ya reportamos una y reportaremos la siguiente en este apartado. Una vez que, si no tuviéramos dos plazas, simplemente le damos guardar e ir a la siguiente sección y ya se guardó la primera plaza, y si no, agregamos la segunda y al concluir le damos guardar e ir a la siguiente sección y ya nos pasará al siguiente apartado. Está apagado su micrófono, maestra Nori. Ya, compañeros, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Ustedes saben, recibimos el oficio, en unos minutitos más tenemos la reunión con los otros compañeros y nos apena tener que apurarnos un poquitito. Sin embargo, dejamos abierta la posibilidad que las dudas que vayan surgiendo, porque obviamente ustedes van a bajar la información con los compañeros y surgirán algunas otras dudas, y con todo gusto a través de los enlaces que tendremos entre la subdirección y los ATPs de sector, buscaremos la manera de irles resolviendo. Quisiera dar respuesta al comentario que decía nuestro Idelberto. Nosotros recibimos poca información acerca de la plataforma y no podíamos dar una asesoría antes de poder navegar nosotros en ella, porque desafortunadamente la información que aparecía en la plataforma como guía correspondía a la información de los años pasados, vamos a decir, de una plataforma verde que se había estado trabajando. Y entonces, hasta que pudimos accesar a la plataforma, explorarla, revisar, y aparte de eso, hacer las preguntas correspondientes, pues no teníamos los elementos para poder reunirnos con ustedes. Sin embargo, sí nos queda claro que todavía podemos hacer algunas revisiones y que vamos a encontrar la manera de poderles resolver las dudas que vayan surgiendo. Marquito, pues yo te agradezco muchísimo esta asesoría con los compañeros, maestros, supervisores generales, supervisores escolares, compañeritos ATPs, agradecemos mucho su asistencia y nos ponemos a su disposición para seguir en contacto a través de los ATPs para que podamos seguir resolviendo las dudas. La maestra Julia nos mandó un mensajito y se le hizo imposible conectarse. Sin embargo, les manda primero sus saludos y, bueno, pues los invita a que en la medida de lo posible compartamos la información para que todos los compañeros puedan ya ir cumpliendo con esta obligación. Les agradecemos muchísimo y esperamos que tengan buen día. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias, maestra. Gracias. Buena tarde. Muchas Buena gracias. tarde, Ivancito, maestro Ale. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias. Buenas Muy tardes a todos. interesante. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, excelente tarde para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, maestra Isabelita. Si alguien grabó la reunión, por favor, la comparte. Si